Guadalajara, marzo de 2024. No hay dolor más agudo que descubrir que la persona que has amado por 20 años es una traidora, pero lo que duele aún más es que todo ocurra bajo tu propio techo. Fernando Aguilar, ingeniero de sistemas de 46 años, residente de Guadalajara, jamás imaginó que su tranquila vida familiar se desmoronaría un martes cualquiera. Nunca fue un hombre desconfiado, pero esa fe ciega fue, precisamente, el puñal que terminó clavado en su espalda. Esa tarde, tras recibir una alerta del banco por movimientos inusuales en su cuenta de retiro, Fernando abrió su laptop para revisar. Las cifras eran heladas, casi 800,000 pesos retirados en solo 3 meses. Sin explicación, sin justificación, hasta que apareció un nombre, Joaquín Carranza. El corazón de Fernando retumbó como tambor de guerra. Joaquín no era un extraño. Era aquel hombre del que Patricia, su esposa, había dicho que era solo un amigo de la universidad. Un viejo amigo, con quien almorzaba, a quien le sonreía al celular y que ahora tenía en sus manos el dinero de ambos. Fernando entró en silencio al dormitorio, donde Patricia leía tranquila. No gritó, no hubo escándalo, solo una mirada helada y una pregunta directa. ¿Para qué retiraste ese dinero, Patricia? Patricia se quedó helada por unos segundos. Luego su mirada cambió, volviéndose defensiva. No necesitaba responder. Su silencio lo dijo todo. Desde ese momento, Fernando supo que no solo le habían traicionado el corazón, sino también la confianza, el futuro y todo lo que construyó durante 2 décadas. Dicen que cuando el corazón de alguien empieza a alejarse, uno lo siente, no por las palabras, sino por los silencios. Y Fernando comenzó a escuchar esos silencios colarse entre las cenas familiares. Al principio, todo parecía insignificante. Patricia, de repente, cambió la contraseña de su celular. Cuando Fernando le preguntó, ella solo sonrió. Solo quiero un poco de privacidad. Después vinieron esas noches en que se quedaba sentada en el coche 15 minutos más, terminando una llamada con una amiga. Fernando no era un hombre celoso. Confiaba en su esposa. 20 años juntos eran suficientes para creer que si algo andaba mal, él sería el primero en saberlo. Pero esta vez, algo simplemente no cuadraba. Empezó a mirar con más atención. En los estados de cuenta aparecieron gastos extraños, boletos de avión, reservaciones de hotel en Puebla, donde Patricia dijo que iría solo un día a un congreso. ¿Pero por qué había pagado 2 noches? Y una tarde, al preparar la ropa para lavar, Fernando encontró un recibo de un restaurante de lujo en Zapopan. 2 platillos, 2 copas de vino y una nota escrita a mano con tinta morada. Gracias por hacerme sonreír otra vez, J. No hacía falta decirlo. Ese nombre lo perseguía en cada noche de insomnio. Joaquín Carranza. Un nombre que había pasado como una brisa del pasado y ahora era un fantasma. Patricia decía que era solo un viejo amigo de la universidad. Pero, ¿qué tipo de amigo manda mensajes a medianoche a la esposa de otro? Fernando no dijo nada. Solo observaba, en silencio, apuntando todo en una vieja libreta negra, un hábito de sus tiempos como ingeniero de sistemas. Cada recibo, cada mensaje sospechoso, cada llamada desconocida, todo quedaba registrado. De ser un hombre que confiaba ciegamente, Fernando pasó a vivir entre sospechas. No porque quisiera, sino porque cada señal lo guiaba hacia una verdad amarga. Recordaba aquella vez a medianoche, cuando escuchó a Patricia reír bajito en la cocina, con el teléfono pegado al oído. Al bajar, ella se sobresaltó y colgó de inmediato. Era Carla, dijo apresurada. Pero Carla jamás llamaba a la 1 de la mañana. Fernando ya no se reconocía. Aquel hombre que jamás revisó el celular de su esposa, ahora espiaba las notificaciones, tomaba capturas cuando tenía oportunidad. No quería ser así, pero la inseguridad ya le había echado raíces. Y entonces, una tarde nublada, todas sus sospechas tomaron forma. Patricia le envió un mensaje por error, que claramente era para otra persona. Nos vemos mañana en el mismo lugar, mi amor. Fernando se quedó viendo la pantalla. Sus manos estaban heladas, pero su mente nunca había estado tan clara. Ya no era una sospecha, era una verdad, una que había sentido desde hace tiempo, pero que solo ahora se atrevía a enfrentar. Y desde ese momento Fernando Aguilar entendió que su matrimonio había cambiado para siempre. En la sombra de la traición, solo los más lúcidos y fuertes saben convertir el dolor en estrategia. Y Fernando, con el corazón hecho pedazos pero la mente más clara que nunca, comenzó a moverse.
Mientras Patricia aún creía tener el control de su engaño, Fernando entró en un modo silencioso, observador y estratégico. No hubo gritos, no hubo celos escandalosos, solo cálculos fríos. La misma mente que lo llevó al éxito como consultor de sistemas, ahora se convertía en su escudo. Sabía que si dejaba que las cosas siguieran su curso, lo perdería todo. No solo dinero, sino también dignidad y, lo peor, su libertad financiera, forjada durante casi 2 décadas. Y con alguien como Patricia, cegada por un amor barato, no había espacio para esperar justicia. Fernando reactivó una vieja sociedad de responsabilidad limitada que había constituido antes de casarse. Aún existía legalmente, solo necesitaba reanimarla. La llamó Aguilar y Soluciones Estratégicas SDRL-DCV. Poco a poco empezó a mover activos, desde cuentas personales, inversiones en acciones, fondos de ahorro e incluso una casa pequeña en Chapala que Patricia nunca se interesó por preguntar. Todo pasó a estar bajo el nombre de la empresa. Lo más brillante que hizo Fernando fue lograr que Patricia firmara, sin saberlo, los documentos legales que le daban a él control total sobre la empresa. Ella pensaba que eran papeles de un proyecto secundario. Él le pidió que firmara como representante familiar, solo por formalidad. «Solo es una firma, amor. No pasa nada», dijo Patricia con una sonrisa ingenua. Pero esa firma fue la que la dejó fuera de todo derecho futuro. Fernando también contrató en secreto a un contador de confianza, Rogelio Vargas, un ex auditor fiscal de grandes corporaciones. Su tarea era blindar financieramente la empresa contra cualquier intento de saqueo. Cada noche, cuando Patricia dormía, Fernando se sentaba frente a su laptop. La luz de la pantalla reflejaba en sus ojos fríos y determinados. Ya no era solo un esposo traicionado, era un estratega jugando ajedrez con el destino. Nadie lo sabía, ni sus amigos más cercanos. Fernando mantenía todo en secreto. Ese silencio lo hacía más peligroso, porque un hombre herido puede ser derrotado, pero un hombre silencioso y preparado, no. Al cabo de 2 meses desde que descubrió la traición, Fernando ya había trasladado casi todos sus bienes a la empresa. Y lo más importante, todo estaba en regla, legal, con documentos firmados, documentos que Patricia nunca entendería completamente. No sabía qué vendría después, pero tenía claro una cosa: si llegaba la tormenta, no se hundiría. Ya estaba preparado para sobrevivir y para ganar. La traición puede esconderse tras palabras dulces, pero el dinero no sabe mentir. Y fueron los números los que encendieron la alarma. Una mañana fresca de marzo en Guadalajara, el teléfono de Fernando vibró mientras preparaba café en su pequeña cocina. El número en pantalla era desconocido, pero pronto reconoció el prefijo interno del Banco Banorte donde manejaba sus cuentas. Una voz amable y formal sonó al otro lado de la línea. «Buen día, señor Aguilar. Llamamos del Departamento de Prevención de Fraudes de Banorte. Hemos detectado una solicitud de retiro total de su fondo de pensión. ¿Usted autorizó esa operación?» Fernando se enderezó de inmediato. Dejó la taza de café sobre la mesa y su mirada se endureció. No necesitaba pensarlo mucho. Patricia estaba intentando vaciarlo todo. «No, yo no autoricé ningún retiro. Congelen la cuenta de inmediato. Y quiero reportar esto como un intento de fraude». Del otro lado hubo una breve pausa, luego la confirmación. «Procederemos a congelar la cuenta de inmediato, señor Aguilar, pero necesitamos que firme una confirmación en la sucursal hoy mismo». Fernando asintió con firmeza. «Estaré allí en menos de 1 hora». Sin desayunar, se puso una camisa, tomó una carpeta de documentos y condujo directamente a la sucursal del banco en el centro de Zapopan. Ya no quedaban dudas. La guerra silenciosa había comenzado. En la sala de control especial, Fernando fue recibido por el gerente financiero, un hombre mayor con gafas llamado licenciado Torres. Le mostró una copia de la solicitud de retiro con la firma de Patricia. Fernando leyó línea por línea. Ella había cruzado la línea. No solo quería una parte, quería llevárselo todo, como si él nunca hubiera existido en su vida. Firmó el reporte de fraude, solicitó el congelamiento permanente de la cuenta y bloqueó todo acceso de Patricia. También entregó copias del contrato de su empresa y evidencia de que los activos ya habían sido transferidos legalmente. El licenciado Torres lo miró con respeto. «Actuó justo a tiempo, señor Aguilar. Unos minutos más y no podríamos haber detenido la operación». Fernando solo asintió. Lo que sentía no era alivio, sino una furia helada. No podía creer que la mujer que compartió su cama durante años fuera capaz de tal crueldad.
Al salir del banco se detuvo bajo el sol ardiente de Guadalajara. El viento arrastraba volantes por la acera, pero en su cabeza solo había tormenta. Fernando lo sabía con claridad. Desde ese momento no había espacio para la debilidad. El juego ahora era real y tendría que atacar antes de que lo destruyeran. Cuando la confianza se rompe, no hay disculpa que la repare. Hay heridas que solo la justicia puede sanar. Después de salir del banco con el documento de congelamiento de cuenta en la mano, Fernando no volvió a casa. Condujo directamente a la oficina de su abogado en el centro de Guadalajara. Allí, meses atrás, había dejado un sobre cerrado con todos los papeles listos para el divorcio. El abogado licenciado Ramírez, un hombre hábil pero con mirada afilada, al ver entrar a Fernando simplemente asintió. «¿Entonces, ha llegado el momento?» Fernando no dijo nada, solo colocó el sobre la mesa y lo miró fijamente a los ojos. «Quiero proceder de inmediato, nada de demoras. Patricia ha cruzado la línea». «Entendido. Haré la entrega ante el juzgado en menos de 24 horas». «¿Y el contador forense?» «Quiero a Jacinto Paredes. Necesito a alguien con experiencia rastreando activos ocultos. Patricia no solo me traicionó, está ocultando cosas». Jacinto, un contador forense que había trabajado con el SAT, era callado, frío, pero con ojos como cuchillas. Cuando lo llamaron, llegó en menos de 2 horas con su laptop y una USB llena de herramientas especializadas. Fernando lo contó todo. Los gastos extraños, los mensajes sospechosos y aquella vez que Patricia visitó a una amiga, pero terminó en un hotel de 5 estrellas en Tlaquepaque. Jacinto comenzó la cacería. Revisó estados de cuenta, movimientos en apps de pago y hasta actividad en redes sociales. En solo 2 días ya tenía el panorama claro. Patricia ha desviado dinero de la cuenta conjunta usando 3 aplicaciones distintas. Aproximadamente 87,000 pesos desaparecieron en 3 meses. Fernando apretó los puños. Lo que sospechaba ahora era un hecho. Patricia no solo lo había traicionado emocionalmente, también quería evadir toda responsabilidad económica. ¿Y Joaquín? ¿Hay alguna transacción vinculada a él? Sí. Hay una transferencia de 20,000 pesos a nombre de Joaquín Torres Salgado, y según registros del SAT, estuvo implicado en un caso de fraude a mujeres en Monterrey. Fernando exhaló, pero no con tristeza. Era el suspiro de un hombre listo para la guerra. Ramírez, avancemos con todas las acciones legales posibles. Quiero que toda la verdad salga a la luz en el tribunal. Entendido. No mostraremos piedad. Fernando sabía que esto no era solo un divorcio, era la batalla final, donde la verdad, la justicia y su honor serían lo único que quedaría en pie. Cuando el traidor se da cuenta de que todo se vino abajo, intentará aferrarse, pero la puerta de la confianza ya está cerrada para siempre. La campana sonó con desesperación en la mañana. Fernando estaba en su despacho, con la copia de las transferencias que Jacinto le había enviado. No necesitaba mirar por la ventana para saber quién estaba ahí. Era Patricia. Golpeaba la puerta como si quisiera romperla, gritando: «Fernando, abre ahora mismo. Necesitamos hablar. No puedes hacerme esto». Fernando abrió la puerta, pero no dijo ni una palabra. Su rostro era tranquilo, su mirada tan fría como la niebla de la Sierra Madre. Patricia entró furiosa y confundida. «¡Congelaste la cuenta! ¡No pude sacar ni un peso! ¿Estás loco?» Fernando entró a la sala y le hizo una seña para sentarse, pero él permaneció de pie, como quien domina el terreno en un duelo. «No estoy loco, Patricia, pero ya no soy ciego». Patricia cambió de tono, intentando sonar suave, suplicante. «Solo necesitaba dinero urgente. Pensaba explicártelo». Fernando sonrió con ironía. «¿Explicarlo? Después de transferir 87,000 pesos a mis espaldas, incluyendo 20,000 a Joaquín, ese farsante que ha estafado a otras mujeres». Patricia se quedó sin palabras. Sus ojos se abrieron, sus labios temblaron. Por primera vez comprendió que la situación estaba fuera de su control. No sabía nada del pasado de Joaquín. «Tienes que creerme». Fernando cruzó los brazos y la miró fijamente. «¿Creer? Sacaste dinero, mentiste sobre tus viajes y ahora me pides confianza». Patricia rompió en llanto, lágrimas bajando sin control. «Me engañó. Pensé que Joaquín me amaba de verdad». Fernando no se conmovió. Ya estaba preparado para este momento. Ya entregué la demanda de divorcio y contraté a un contador forense. Será mejor que seas honesta si no quieres enfrentar al juez en peor condición. Patricia guardó silencio. Luego, de pronto, se levantó. «¿Entonces todo esto fue una trampa?»
¿Me estabas casando? Fernando asintió. No fue una trampa, solo me protegí, después de ver que la persona que decía amarme me traicionó, sin dudar. Patricia no dijo nada más. Se dio la vuelta, los hombros temblaban de rabia o de vergüenza, la puerta se cerró tras ella, como un punto final a un matrimonio que Fernando alguna vez creyó eterno. Desde ese instante, Fernando dejó de ser el hombre traicionado. Se convirtió en el estratega decidido a sacar la verdad a la luz paso a paso. La verdad, una vez revelada, quema todas las excusas, y esta vez el fuego comenzó con una simple transferencia bancaria. 3 días después del enfrentamiento en casa de Fernando, Jacinto, el contador forense, lo llamó con un tono grave y urgente. «Fernando, será mejor que te sientes. Acabo de encontrar lo que estábamos buscando». Fernando estaba en su café favorito de Chapultepec, con su taza de café negro en la mano. Jacinto se sentó frente a él y desplegó una pila de documentos. Patricia retiró un total de 1,5 millones de pesos de las cuentas compartidas en 6 meses, empezó Jacinto. Pero lo más interesante es que más de 350,000 fueron enviados a una cuenta a nombre de Joaquín Esquivel. Fernando entrecerró los ojos. Lo sospechaba, pero la cifra aún así le cortó la respiración. ¿Y estás seguro de que esa cuenta es de él? Jacinto asintió, mostrando una impresión del sistema bancario y una copia de la credencial de elector. No solo eso. Investigué más y descubrí que Joaquín fue investigado en Sonora, Morelia y Veracruz por estafar a mujeres adineradas, pero nunca lo condenaron. Las víctimas terminaban retirando las denuncias. Fernando apretó los puños. Estaba furioso, pero no sorprendido. Joaquín no solo se había entrometido en su matrimonio, era un depredador profesional. «Entonces, ¿tenemos pruebas suficientes?», preguntó Fernando. «Con ese monto, más las transferencias y su historial, creo que tenemos suficiente para acusarlo de fraude financiero. Si estás de acuerdo, puedo enviarlo todo al abogado Daniel». Fernando asintió, con la mirada afilada como una navaja. «Mándalo de inmediato, y dile a Daniel que prepare la ofensiva. Esta vez no solo quiero el divorcio, quiero que él pague». Jacinto se levantó, guardando los papeles. Antes de irse, dijo: «Joaquín es astuto, pero eligió al hombre equivocado para jugar». Fernando sonrió ligeramente, pero en su mirada no había espacio para la misericordia. Esa noche, Fernando condujo por las calles solitarias de Zapopan y se detuvo frente a la oficina del abogado Daniel. Bajo la luz tenue del alumbrado, entró con una sola certeza. Esta vez, la justicia no dejaría a nadie impune. Cuando el estafador cree que ha ganado, es justo cuando el traicionado lanza el golpe más certero. Hay quienes no solo rompen corazones, sino que viven destruyendo la confianza de muchos. Joaquín era uno de ellos. Días después de recibir todas las pruebas de Jacinto, Fernando y el abogado Daniel se reunieron en una pequeña oficina en el centro de Guadalajara. En la pared colgaban diplomas antiguos, pero sobre la mesa yacía una lista que les heló la sangre. 2 mujeres más habían sido víctimas de Joaquín. La primera se llama Marcela Ríos, de 38 años. Vive en León. Retiró más de 900,000 pesos para Joaquín, quien le dijo que estaba siendo saboteado financieramente por un socio. Fernando negó con la cabeza, intentando mantener la calma mientras Daniel seguía. La segunda, Laura Esquinca, de Puebla, conoció a Joaquín en un seminario financiero. Él prometió abrir una empresa con ella y desapareció con más de 1 o 2 millones de pesos. ¿Estás seguro de que estas mujeres querrán hablar?, preguntó Fernando, con una mirada afilada. Daniel asintió. Ya hablé con ambas. Marcela y Laura están furiosas. Dicen que están listas para testificar en la corte si es necesario. Joaquín nunca pensó que su pasado vendría a morderlo. Fernando asintió lentamente, con voz grave. Bien, le vamos a demostrar que jugar con la confianza ajena tiene un precio muy alto. Días después, Fernando y Daniel volaron a León para reunirse con Marcela. Era una mujer fuerte, pero sus ojos aún mostraban dolor. Al encender la grabadora, comenzó a contar, con voz temblorosa, la historia que había ocultado durante 2 años. Era muy hábil. Siempre sabía decir lo que yo quería escuchar. Cuando dudaba, me mostraba documentos falsos, facturas falsas, hasta correos de una empresa que no existía. Daniel lo anotaba todo. Fernando, sentado en silencio a su lado, apretaba el puño. En él no solo había rabia. Había una determinación ardiente de sacar la verdad a la luz. Después de León, fueron a Puebla para ver a Laura.
Ella los recibió en una pequeña cafetería con una carpeta de documentos que había guardado como una cicatriz del pasado. Le creí todo. Después, al descubrir que todo era mentira, me dio tanta vergüenza que no fui a la policía. Pero ahora, si lo necesitas, lo contaré todo. Fernando le agradeció y prometió, esta vez nadie tendría que cargar con esto sola. Al regresar a Guadalajara, Daniel empezó a redactar una denuncia formal contra Joaquín por fraude sistemático. Fernando miraba por la ventana con la vista perdida sobre la ciudad. Joaquín ya no era un fantasma del pasado matrimonial. Ahora era el objetivo. Y esta vez, la justicia vendría de aquellos que alguna vez fueron sus víctimas. Quien vive aprovechándose de la confianza ajena nunca escapa de la sombra de su pasado. Fernando se encargaría de que así fuera. Cuando todo comenzaba a salir a la luz, una gran pregunta surgió. ¿Cómo enfrentaría Fernando esta batalla? La oficina del abogado Daniel brillaba con luz tenue, con montones de expedientes, pruebas y planes detallados sobre la mesa. Fernando se sentó al frente, sus ojos brillando con una determinación inquebrantable. Fernando, he revisado todas las pruebas y la situación legal. Es momento de trazar una estrategia clara y efectiva, comenzó Daniel. Él delineó 3 líneas principales. 1. Divorcio favorable. Prepararemos la demanda de divorcio para que Fernando conserve la mayor parte de los bienes y derechos. Usaremos las pruebas para demostrar la traición y retiro ilegal de Patricia. 2. Acusación penal. El fraude financiero es un delito grave. Contactaré al fiscal para iniciar una investigación penal con un expediente sólido. 3. Palanca de negociación. Usaremos estas pruebas como palanca para negociar un acuerdo favorable con Patricia y Joaquín. Si cooperan, reducirán problemas legales. Fernando permaneció en silencio, cada opción en su mente como piezas en un tablero de ajedrez estratégico. No quiero dejar ninguna vía sin explorar. Esto no solo es una batalla personal, sino justicia para todos los engañados, dijo con voz firme. Daniel asintió. Bien, entonces combinaremos las 3. Procederemos con el divorcio para asegurar derechos, la acusación penal para buscar justicia y la negociación para conseguir un acuerdo favorable que ahorre tiempo y costos. Inmediatamente, Daniel comenzó a redactar la demanda de divorcio, recopilando pruebas de fraude de Patricia para presentar ante el tribunal familiar. Paralelamente, contactó a los fiscales encargados de casos penales en Guadalajara para discutir la viabilidad de iniciar un caso de fraude financiero. Fernando no podía quedarse quieto. Seguía las noticias, contactaba a las víctimas anteriores de Joaquín para preparar testigos para el caso penal. También discutía con Daniel detalles técnicos de contratos empresariales y cuentas corporativas, donde había transferido cuidadosamente sus bienes para evitar perderlos. Con cada paso, Fernando sentía que no estaba solo. Las mujeres que habían sido víctimas de Joaquín, como Marcela y Laura, se convirtieron en valiosos aliados en la lucha por la verdad. Esta estrategia no solo era un arma legal, sino una venganza inteligente, la combinación perfecta entre la ley, la determinación y el coraje de un hombre decidido a recuperar la justicia para sí mismo y para otros. Fernando miró por la ventana, mientras el atardecer teñía de rojo el cielo de Guadalajara. En su pecho ardía una llama inextinguible, la justicia iba a triunfar. Cuando una batalla legal exige no solo paciencia, sino también una preparación meticulosa, Fernando sabía que debía atacar desde múltiples frentes, porque cada detalle pequeño podría decidir su destino. La noticia de las sospechas contra Patricia se había difundido en las oficinas del banco en Guadalajara. Tras el reporte de Fernando, el banco congeló todas las cuentas involucradas y abrió una investigación interna. El banco no fue el único involucrado en el caso. Fernando envió todas las pruebas de fraude a la empresa donde Joaquín trabajaba, una gran corporación de construcción en el centro de la ciudad. Rápidamente iniciaron una investigación interna, enviando al departamento legal a revisar todas las transacciones de Joaquín en los últimos años. Esta información sería una arma crucial para Fernando, para aclarar los oscuros vínculos entre Joaquín y Patricia. Cada mañana, Fernando recibía informes actualizados del abogado Daniel y el contador legal Jacinto. Descubrían continuamente transacciones sospechosas, demostrando que el robo no fue un acto aislado. Fernando no luchaba solo, quería desenmascarar toda la red de engaños.
Persistió en encontrar a otras mujeres que Joaquín había engañado, formando un grupo para apoyarse mutuamente en el juicio. Esto no solo es un asunto financiero, es una historia de traición y confianza rota, dijo Fernando a Daniel en una reunión. Juntos preparaban cada prueba, cada testimonio, para presentar una imagen clara e irrefutable ante el tribunal. Mientras tanto, Fernando mantenía la calma, cuidando cada paso, porque sabía que el enemigo podría intentar maniobras finales para cambiar la situación. Dedicó tiempo a estudiar la legislación mexicana sobre fraude financiero y divorcio para no dejar ningún vacío en el plan. La tensión era como una cuerda al límite, pero eso fortalecía su determinación de ganar para borrar ese doloroso pasado. Y cuando el día del juicio se acercaba, Fernando sabía que había preparado todo a la perfección, no solo para protegerse, sino para revelar la verdad y llevar a los estafadores ante la justicia. Esta batalla legal es la prueba del poder de la perseverancia y la inteligencia en la vida, donde la justicia siempre triunfa si uno sabe levantarse y luchar hasta el final. Fernando levantó la mirada hacia el futuro, listo para entrar en la batalla final y reclamar justicia para sí mismo. Hay momentos en que la verdad llega no para liberar, sino para cerrar todas las puertas. Fernando estaba a punto de enfrentar el momento más doloroso, cuando Patricia, su esposa, regresó pidiendo ayuda, pero la confianza se había roto irremediablemente. Durante las semanas tensas preparando el juicio, Fernando estaba completamente enfocado en la batalla legal. Pero un día el timbre sonó, y afuera estaba Patricia. Su rostro mostraba pánico y arrepentimiento. «Fernando, por favor, escúchame una vez», sollozaba Patricia con los ojos llorosos. «Joaquín me engañó, no me amaba como creía». Fernando quedó inmóvil. Esas palabras ya no lo sorprendían, porque él sabía toda la verdad desde hacía tiempo, no solo sobre el fraude, sino también sobre la verdadera naturaleza de Joaquín. «Ya lo sé todo, Patricia. Todo lo que hice fue para protegerme, para no ser destruido más», respondió Fernando con voz tranquila pero fría. Patricia intentó explicar, pedir perdón y prometer que cambiaría, pero en los ojos de Fernando ya no quedaba ni una chispa de esperanza. La confianza había sido traicionada demasiado. «¿No pensaste en cómo me siento? He dedicado mi vida a esta familia, y tú traicionaste, robaste y te fuiste». Fernando reprimió su ira, pero cada palabra fue como un puñal en el corazón. Patricia lo miró, llorando, pero todo era demasiado tarde. Él no quería escuchar más. El último puente entre ellos solo era ceniza del pasado. No solo era una separación entre dos personas, sino que Fernando entendió que debía prepararse para una nueva vida, sin la sombra de Patricia, sin esas viejas mentiras. Sabía que para avanzar debía dejarlo todo atrás, incluso los recuerdos bonitos que alguna vez tuvo. Esa fue la dolorosa lección de la traición y el crecimiento en la vida. Y cuando la puerta se cerró para Patricia, una nueva se abrió para Fernando. La oportunidad de reconstruir su vida con una nueva mujer, alguien en quien pudiera confiar y amar de verdad. A veces hay que soltar para poder salvarnos a nosotros mismos. Fernando logró eso. Eligió caminar por el camino de la justicia, aunque le costara el amor perdido. Levantó la mirada con determinación, listo para el nuevo camino lleno de desafíos que tenía por delante. No era un final, sino el comienzo de un nuevo capítulo en su vida. Cuando la puerta de la sala de audiencias se cerró, Fernando supo que el momento decisivo había llegado. Frente a él, la mirada fría del juez. Al otro lado, Joaquín y Patricia, enfrentándose a una verdad irrefutable. El juicio comenzó con una tensión palpable en el aire. El abogado Daniel inició presentando en detalle las pruebas financieras recopiladas por Jacinto, desde transferencias de dinero anónimas hasta gastos sospechosos. «Señor juez, tenemos pruebas que demuestran que Patricia transfirió secretamente 1.5 millones de pesos desde la cuenta conjunta de retiro, de los cuales 350,000 fueron directamente a la cuenta de Joaquín, un hombre con historial de engañar a mujeres adineradas», dijo Daniel con voz firme. Las imágenes de los estados de cuenta bancarios, los mensajes entre Patricia y Joaquín, junto con grabaciones telefónicas, se mostraron en la sala, dejando a todos boquiabiertos. Joaquín intentó defenderse, pero las pruebas claras como el sol eran irrefutables. Patricia guardó silencio, con una expresión de arrepentimiento, pero insuficiente para cambiar el resultado. El juez declaró con seriedad:
Basándome en las pruebas y testimonios, decido remitir este expediente a la Fiscalía para que inicie una investigación criminal por fraude y estafa. La sala se quedó en silencio. Fernando sintió que la justicia comenzaba a regresar a su vida. Del dolor de la traición, él se había levantado para reclamar la verdad. En ese momento, todos comprendieron que ningún criminal puede escapar para siempre de la luz de la verdad, especialmente cuando la perseverancia de la víctima nunca cesa. Fernando salió de la sala con una sensación de alivio y orgullo. Sabía que el camino aún era largo, pero esta vez tenía armas poderosas, la verdad y la justicia. Y aunque el resultado final fuera incierto, ya no sentía miedo ni arrepentimiento. Porque luchó, se levantó por sí mismo y demostró que nadie tiene derecho a aprovecharse del amor y la confianza para destruir a otros. La vida no siempre es justa, pero la justicia siempre encuentra la manera de hacerse cumplir. Esa fue la frase que Fernando se repitió cuando recibió la notificación del tribunal. 6 meses después del juicio, todo había sido resuelto oficialmente. Durante 6 largos meses, los días oscuros llenos de traición, dolor y noches sin dormir comenzaron a cerrarse. La sentencia de divorcio fue finalmente aprobada por el tribunal, poniendo fin al matrimonio de 10 años entre Fernando y Patricia. Patricia no solo perdió al esposo que traicionó, sino que también tuvo que devolver todo el dinero que había desviado de la cuenta conjunta de retiro, más de 1.5 millones de pesos. La verdad y las pruebas no le permitieron escapar de esa grave responsabilidad financiera. Sin embargo, gracias a su actitud colaborativa durante la investigación y el juicio, Patricia evitó la cárcel. Fue un pequeño consuelo en medio de las graves consecuencias que tuvo que enfrentar. Por otro lado, Joaquín no tuvo la misma suerte. Su conducta sistemática de fraude y la reincidencia en sus crímenes lo llevaron a enfrentar una sentencia mucho más severa. El tribunal remitió el caso a la Fiscalía con una recomendación de procesamiento penal, y finalmente Joaquín fue condenado a prisión por sus crímenes reiterados. Una fuerte advertencia para aquellos que se aprovechan de otros mediante mentiras y engaños. Fernando, después de todas las pruebas, ahora podía mirar hacia el futuro con una mirada más clara. Sabía que no sería fácil, pero había salido de la oscuridad y comenzaba de nuevo con los cimientos firmes de la verdad y la justicia. Y sobre todo, aprendió una valiosa lección sobre la honestidad, la confianza y la fuerza de levantarse por uno mismo incluso en las peores circunstancias. Pasó mucho tiempo sanando su alma, enfocándose en su trabajo y poco a poco reconstruyendo su vida. La libertad y la paz llegaban más cerca con cada día que pasaba. Un día, Fernando conoció a Andrea, una mujer sencilla, honesta y llena de amor, que le trajo la paz que siempre había anhelado. Andrea no solo representaba un nuevo comienzo, sino también una prueba de que después del sufrimiento se puede encontrar la verdadera felicidad y la compañía sincera. La vida no siempre sigue nuestros planes, pero siempre tenemos el derecho de elegir cómo reaccionar y seguir adelante. Pensó Fernando mientras caminaba de la mano con Andrea, listo para un nuevo capítulo. ¿Quieres que continúe con la nueva etapa de Fernando y Andrea, o prefieres que terminemos aquí para usarlo como guión de video? Después de cada tormenta, el sol vuelve a brillar. Fernando sabía que había atravesado una de las pruebas más duras de su vida, pero ahora, al mirar atrás, veía que había salido de esa oscuridad gracias a su fuerza y determinación. Cuánto dolor había sentido, pero Fernando entendía que lo más importante era conservar su dignidad y su amor propio, aunque hubiera perdido la confianza, el amor y la seguridad financiera. Se dedicó a cuidar de sí mismo, fortaleciendo cuerpo y alma. Las mañanas en Guadalajara se volvieron más hermosas cuando pudo caminar libremente por sus calles iluminadas por el sol y acompañadas por el canto de los pájaros. Entonces apareció Andrea, una mujer sencilla, inteligente y comprensiva. No fue amor a primera vista, sino la empatía y la coincidencia de valores lo que sentó las bases firmes de una nueva relación. Andrea no solo veía a Fernando con todas sus cicatrices del pasado, sino que confiaba en su capacidad para construir un futuro. Ella entendía que todos merecen una segunda oportunidad. Cada encuentro era una oportunidad para compartir sueños, metas y también los miedos ocultos. Fernando comenzó a abrir su corazón y a confiar más en la mujer a su lado. Su historia no era espectacular como en las películas, sino sencilla y auténtica.
como ellos mismos. Era compañía, comprensión y un hogar que Fernando jamás pensó encontrar tras la tormenta. Fernando aprendió a perdonarse a sí mismo, perdonar por haber confiado en quien no debía, perdonar por los días dolorosos y perdonar para seguir adelante sin la carga del pasado. Andrea le enseñó a ver la vida con ojos positivos, a disfrutar de los pequeños momentos llenos de paz y felicidad. Juntos exploraron Guadalajara, desde sus callejones hasta sus acogedores cafés. Las tardes compartidas disfrutando de pasteles y café típico fueron la prueba de un nuevo comienzo lleno de esperanza. Fernando sabía que el pasado siempre sería parte de su vida, pero nadie podía decidir su futuro por él. Decidió vivir el presente y abrazar las cosas buenas que estaban por venir. Sintió una paz interior al saber que tenía el control de su vida. Ya no había dudas ni sospechas, solo confianza en sí mismo y en su nueva compañera. La vida es un largo camino lleno de retos, pero Fernando estaba listo para continuar, no con un corazón lleno de miedo, sino con uno lleno de esperanza y valentía. Sabía que aún habría muchos retos por delante, pero con Andrea a su lado todo podría superarse. Este era un nuevo capítulo, un comienzo imperfecto pero lleno de significado. Hay momentos en la vida en que somos llevados al límite, pero también son cuando descubrimos nuestra verdadera fuerza. Fernando sonrió pensando en el futuro, donde él y Andrea escribirían juntos su nueva historia.